vamos a hablar de Silent Hill 2, vamos a hablar del terror y para eso lo tenemos a Lucas Robledo. ¿Cómo va, Lucas? ¿Qué onda, Miquito? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en esta entrevista. No, por favor, un placer, gracias por invitarme. Lucas, me gustaría empezar preguntándote algo bastante abstracto. ¿Qué es para vos el terror? Qué buena pregunta, nunca me la habían hecho. Creo que es medio como un estilo de vida, o sea, en el sentido de que consumo todo lo que tiene que ver con el terror sin importar el formato que sea. Es como que para mí es muchas veces mucho más importante el género, digamos, que el formato, así sea un cómic, un libro, un videojuego, lo que fuese. De hecho, he incurrido en muchos géneros de videojuegos que no me gustan. No sé si decir no me gustan, quizás que con los que no me siento por ahí muy cómodo o no me suele atrapar la mecánica, solo porque eran de terror. Para darte un ejemplo, por ejemplo, el Bloodborne. A mí sí. Los Souls no es un género que me vuelva loco, pero bueno, primero que me taladraron mucho la cabeza, tenés que jugar eso. Y cuando vi, o sea, ya había visto cosas, pero dije, bueno, un día me senté y dije, tengo que jugarlo. Entonces creo que la respuesta más corta es sí, es como un estilo de vida. Para mí, vivo terror, o sea, creo que fue mi primer recuerdo de haber visto una película o jugado un videojuego. Siempre es terror. No tengo recuerdos más antiguos de ver otra cosa que no sea terror. Quiero indagar un poco en eso porque lo que decís, yo lo noto que a la gente le gusta el terror, es como un estilo de vida, como lo dijiste vos, hay como una comunidad de terror. Y específicamente en tu caso, Lucas, ¿te acordás cuál fue el primer terror que tuviste? Si haces memoria. ¿Y cuál es el que te marcó al punto de decir, me encanta este género? Sí, yo tendría unos 7, 8 años. En la casa de unos amigos de mi viejo, que como yo era chiquito y los hijos de los amigos de mi viejo eran más grandes, ya adolescentes, la típica, me sentaban en una tele y tipo entretenete ahí solo. No, vos sabés que no, era como, no había, en ese momento no era, yo en mi casa sí tuve la suerte de que mi viejo siempre le gustó los videojuegos, la computación, todo, entonces desde muy chico tuve un Atari, a los 3 años tuve un Atari ya en casa. O sea, soy de esa época, digamos, el Family llegó un par de años después. Y me acuerdo que, bueno, en esa noche me dicen, prende la tele, y el hijo de la pareja de amigo de mi viejo me dice, te vas a ver una peli que te va a encantar. Y me pone Pesadilla en lo profundo de la noche 1. Que no tenía, claro, o sea, echaba un resacado, pero bueno, habrá dicho algo. Y yo me acuerdo de sentir, obviamente tenía 7 años, no tengo mucho recuerdo, pero sí tengo la sensación de estar fascinado con el concepto de sentir miedo. Y por otro lado, después de esto me lo contaba mi mamá siempre que salía el tema, de que terminó la película y le dije, yo cuando sea grande quiero hacer eso, o quiero hacer películas en este tipo de terror. Ese es como el recuerdo, creo que más primitivo que tengo de mi contacto con el terror y quedar totalmente fascinado. ¿Y qué crees que le suma a ese sentimiento de terror la experiencia de los videojuegos? O sea, la interacción. Y el resultado de esas dos palabras para mí es la inmersión que te genera. Porque vos a ver una peli, vos podés sentir empatía con el personaje y conectar desde ese lado y tener esta cosa de decir, che, loco, yo nunca iría. O sea, si vamos a la 3 no me voy a ir solo para allá, tipo, vamos todos juntos. Ese tipo de cosas que tienen las pelis que están hechas un poco a propósito para que te genere sentimiento de soledad, y es obvio donde siempre solo te va a atacar el enemigo, monstruo, lo que fuese. Los videojuegos lo que tienen es que te dan un factor nuevo, que es el de vos poder de alguna forma tomar esas decisiones o sentir, obviamente que hay un camino, un abismo entre los primeros juegos de terror que jugué y hoy en día, pero siempre es parte de que vos estás controlando de alguna forma lo que está pasando y todas las consecuencias de lo que pasan fue por algo que vos hiciste previamente, entonces te da como ese sentimiento de que sos parte de la historia, de que sos el causante de todo lo que va pasando.
Entonces, nada, el factor inmersión creo que es el principal diferencial y lo que hace que te puedas asustar o no. Viste que hay gente que. Viste que el miedo es muy relativo. Hay gente que se asusta con muy poco, hay gente que no, depende de cuán curtido estés. Pero si la historia te atrapa y te permite por lo menos sentir lo que el juego quiere hacerte que sientas, para mí eso, la inmersión es la clave ahí. Ahí, Lucas, te quería preguntar, porque estábamos contando en el programa que llega Silent Hill F, ¿no? Uno de los sucesos del videojuegos de este año. ¿Qué es lo que te parece que trae Silent Hill a la conversación en general, la franquicia Silent Hill, y si a vos te gusta en particular? Sí, bueno, muy fanático de la saga. El 1 fue completamente disruptivo para lo que había de terror hasta ese momento. El 2 es mejor para mí. O quizás lo disfruté mucho más. Pero bueno, la verdad es que el 1 es como... Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como John Wick. John Wick 2 para mí es un peliculón, pero la que hizo la disrupción de ese tipo de película, de ese tipo de héroe, todo fue la 1. Después podemos decir si te gusta más cualquiera de las 4, pero digo, la 1 fue la que realmente dio la sorpresa. Y con Silent Hill pasó lo mismo. Yo lo que creo... Para mí, Silent Hill es del 1 al 4. Después los otros están bien, más o menos. Son algo. Comin, sí, el Downpour y todos esos. Jugué al 2, al remake. Me pareció que tomaron una buena decisión. Que un poco que siguieron medio el camino que Capcom tienen reaceitado con Resident Evil y sus remakes. Que es... Te voy a dar medio lo mismo que ya jugaste. No voy a tratar de ser muy disruptivo en eso. Todo lo que le agregó... Hay gente que se quejó de que no, pero es más largo, le agregan cosas que al principio no están. Yo creo que todo lo que le agregaron al 2 suma. Te suma en contexto, te suma en historia, te suma en todo lo que es el universo de Silent Hill. Y lo que me parece del F, y que es una de las cosas que más me atrapa, primero, la locación. Creo que todo lo que construye el J-Horror, que acá se ve bien plasmado, si bien, a ver, la base de los otros juegos, digamos, detrás de todo están japoneses programando y haciendo música y todas esas genialidades. Pero bueno, no dejan de estar en una ciudad que se llama Silent Hill, que está en un lugar en Estados Unidos, qué sé yo. Yo creo que poder trasladarlo a la época y al tono que tiene Silent Hill F permite y abre como la puerta a lo que es bien el J-Horror, que es... El J-Horror lo que tiene a diferencia del terror tradicional, que justamente de toda la saga, yo creo que Silent Hill la tiene, ¿no? Pero acá por lo que vi se hace mucho más énfasis en eso, es quizás no matarte a sustos o a jumpscare o lo que sea, pero sí generar mucho clima, mucha atmósfera. Y la atmósfera cada vez más opresiva y más pesada. Y de nuevo, por lo que estuve leyendo y viviendo y investigando, hay una historia como muy de identidad en este juego, que tiene que ver con, bueno, obviamente con todo lo que Japón tradicionalmente tiene con sus adolescentes, con la familia, con el legado familiar. Creo que puede ser la vuelta del Silent Hill a como uno lo conoce, ¿no? Que viste que, a ver, todos dicen, no, bueno, Silent Hill murió después del 4. El 2 estuvo bien, pero no se sintió como, che, volví. Sí. El que salió el cortito, ¿cómo se llamaba? The Message. The Short Message. Ese de nuevo estuvo bien, me gustó la idea. Sentí que tampoco es como que dijo, bueno, revolucioné algo, pero siento que con el F están diciendo un poco esto, es como, che, volvimos. Aparte, si ves mucho del gameplay, vuelve medio a lo tradicional de los primeros Silent Hill, de mucha investigación, los combates quizás más espaciados, esa cosa tosca, pero de buen sentido digo tosco, no lo digo de mal sentido, digo, no es un Souls-like o algo así, que el combate es como tan participativo o digamos o principal. Entonces nada, le tengo muchísima esperanza y fe y ganas sobre todo de jugarlo, porque nada, confío en que es como la vuelta de Silent Hill a sobre todo una nueva generación de jugadores que a veces viste que cuando probás un juego muy viejo decís, che, pero la gráfica y como que no te termina de entrar, porque obviamente es un juego muy preso de su época a veces, y siento que acá va a cambiar la regla del juego un poco.
Estamos expectantes entonces de Silent Hill F y del regreso a la fórmula clásica. Lucas, te quería preguntar por una parte más personal tuya. Sí. Todo lo anacrónico está marchito. ¿De dónde nace este libro de cuentos y cómo estás con la escritura? El libro nace... Siempre tuve ganas de muy chico, empecé a escribir, que creo que fue una de las primeras cosas que hice, fue querer contar historias desde muy chico. El libro que saqué en 2022 de forma medio independiente fue como una mezcla de dos cosas. Me pasó, a mí en 2015 fallece mi mamá y me pasó de que yo tenía como dos cosas muy marcadas. Tenía por lo menos un lado sentimientos que no podía exorcizar, por así decirlo, y por el otro lado mucha pesadilla. Yo en ese momento me quedé solo, me separé, me quedé solo y tenía como mucha pesadilla recurrente. Siempre fui de tener pesadilla, creo que porque claramente por lo que dije al principio, que el terror es como parte de mi vida, pero... Y un día entendí, dije, che, loco, quizás si hubiese ido al psicólogo lo hubiese entendido más rápido, pero como no lo hice, dije, pará, las pesadillas que estoy teniendo tienen mucho que ver con los sentimientos que no estoy pudiendo sacar, digamos. Procesar, claro. Entonces se me ocurrió mezclar ambas cosas, digamos, la visualidad de las pesadillas que tenía y esos sentimientos que no podía expresar, digamos, y hacer historias con eso. Y básicamente así nació el libro. O sea, creo que hice 20 y pico de cuentos, de los cuales seleccioné los que realmente me gustaban. Y hay algo que me da mucha gracia porque obviamente al no ser un escritor famoso, digo, ni relevante, estas preguntas no me las suelen hacer, ni hice una presentación del libro ni nada. Y muchas críticas, pero positivas. La verdad que tuve mucha crítica positiva, no tuve nadie que me haya dicho, che, esto es una cagada. Todos decían esto como, digamos, como... De nuevo, no como crítica positiva, sino como, che, acá pongo un pin en esto. Y todos decían, no, bueno, pero todas las historias tienen tipo alguna pérdida. O como que van por ese lado de la relación entre padre e hijo, o madre e hija. Y era como, sí, o sea, buenísimo, ¿entendés? Lo que por ahí a vos te fastidió era lo que yo necesitaba hacer. Era tu búsqueda, claro. Sí, porque en realidad fue un libro más para mí que para pensar en, voy a ser el próximo Stephen King argentino. O sea, no, para nada fue por ahí. Fue básicamente eso, fue como sacarme, yo le digo así, literal, es como exorcizar cosas que tenía, que necesitaba sacar. Y siempre me gustó escribo desde muy chico, digamos, voy a decir una palabra que me gusta, pero el periodismo independiente que vengo haciendo desde el 98, creo que fue la primera vez que publiqué algo, siempre tuvo que ver más con contar un relato de lo que jugué o de lo que vi, que con hacerte un análisis mega técnico o algo. Entonces, nada, era como un paso a seguir, que también la digitalización y la apertura de todo lo que hay hoy en día me permitió hacerlo. Antes, por ahí cuando yo era más chico, editar un libro tenías que ser la Iseca, ¿entendés? Como alguien grosso. Sí. María Enríquez, o sea, como decir, bueno, viene tal, no quiero decir editoriales, pero cualquier editorial grosa y te dice, bueno, tomá, te lo publico. Hoy en día, teniendo un montón bueno, vos lo habrás vivido, teniendo un montón de cosas muy a mano, es mucho más simple. Ya te digo, para mí cuando querés hacerlo, como decir, bueno, vendo estos y me saqué el gusto de hacer un libro. Así que fue eso, básicamente. Perfecto, Lucas, muchas gracias por esta nota. No, lo que quiero saber para terminar, además de agradecerte haber estado presente acá, es dónde se puede conseguir el libro, si alguien lo quiere conseguir, y dónde te pueden encontrar en las redes sociales. Las redes sociales, Instagram es lo que más uso y me encuentran como Lucas Robledo. No tuve problema en crearla, lo creé muy temprano. El libro se agotó, por suerte. Hice una tirada que se agotó, pero seguramente el año que viene, que no falta nada, voy a hacer una segunda tirada, pero con un par de cuentos nuevos. Quiero empezar a sacarlo. Tengo ya hablado, el ya DLC. está todo encaminado. Claro, es como va a venir el juego base más el DLC. Espectacular, Lucas, muchas gracias por todo. No, gracias, Niquito.